Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a Yo me retiro de ti, salón. No estoy infectado, no, que nadie tiemble. A este salón cultural municipal para hablar de, yo no sé de qué, pero para hablar de una obra de Ramón Pérez Montero. Una obra que cuando, al menos es curiosa, ¿no? Porque uno mira y conoce relaciones entre escritores y pintores, pero cuando el tema o de lo que habla la historia y de lo que hablan las ilustraciones está relacionado directamente con la ciudad que uno habita y con la ciudad en la que uno tiene el placer de ser alcalde, cambia un poco la perspectiva, ¿no? Era difícil encontrar también una presentación adecuada, porque yo creo que es la primera vez en mi vida que presento un cuento. Mira que uno ha presentado cosas raras por ahí, uno ha presentado libros de toda clase y condición, pero nunca en concreto un cuento único. Un cuento que a mí me ha parecido interesantísimo, y si empezamos desde el principio, lleva un prólogo excepcional, un prólogo excepcional. Solo por el prólogo yo creo que ya merece la pena la obra. De Gómez Macías, del compañero Gómez Macías de San Roque, que además de ser un excelente pintor, pues escribe como, iba a decir una barbaridad, pero escribe de una manera fantástica. Y luego encontramos pues algo que nos va a llamar mucho la atención, porque somos gente de aquí. Son las historias que tiene Ramón, o la facilidad que tiene Ramón de encontrar en los lugares, encontrar en la geografía urbana y no urbana, en este caso en la geografía rural de Medina Sidonia, determinados tipos, determinados personajes que de una u otra forma pues se interrelacionan con las personas que acá habitan, o con las personas que se inventan, que se pintan, que se dibujan dentro de la propia, y cuando digo ciudad, entenderlo en el sentido más amplio, ¿no? Me refiero a la ciudad en su término, estamos hablando del Monasterio del Cuervo, eso sí se puede decir, yo no voy a destripar la historia. Estamos hablando del cuervo. De hecho, la portada de la obra es un cuervo, y es una ilustración con un cuervo, con un monasterio, que parece que se ha tragado, está dentro del cuervo. Y es una historia que a mí me ha llamado mucho la atención, porque roza determinados límites que son muy peligrosos en literatura. Porque cuando se hace literatura fantástica, se hace literatura fantástica, y es fenomenal hacerla, ¿verdad? Pero si no haces buena literatura fantástica, es un problema. Y yo hubo un momento en el que, al menos yo, mi percepción como lector, no estoy hablando tampoco, no es un estudio crítico del vocabulario, ni de la gramática, ni de la sintaxis de Ramón, que algunos ya la conocéis, al menos a mí me ha llamado mucho la atención eso, ¿no? La forma de la descripción y el roce con lo fantástico. Es decir, sí que es verdad que es un lugar, que es un enclave, que permite el desarrollo de este tipo de historias, pero al final no se emocionen ustedes, esto sí lo destripo, no es un cuento fantástico, ¿vale? Es un cuento de los que nos tiene acostumbrado a escribir Ramón Pérez Montero. Y en las presentaciones, al fin y al cabo, uno se plantea, ¿para qué va una persona a una presentación? ¿Para que un alcalde le suelte la chapa? Bueno, normalmente los alcaldes no sueltan la chapa en las presentaciones, mandan a alguien, mandan a un concejal, y si el concejal tampoco lee mucho, pues el concejal manda a un técnico. En este caso sí el alcalde, o sea que puedo hacerme una pregunta retórica. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Merece la pena? ¿Gusta o no gusta? Al fin y al cabo, la pregunta que uno se hace siempre en las presentaciones es: ¿será bueno el libro o no será bueno? Y como uno aquí parece que también, de vez en cuando, es el portavoz en ese Palacio de Almoneda, ¿no? Que tiene que atraer la lectura, o atraer los ojos de los lectores hacia las obras en este caso, mayoritariamente los amigos, pues yo solo puedo decir que me ha gustado. Y me ha gustado por muchas razones. Me ha gustado mucho el prólogo, me han gustado mucho las ilustraciones, pero me gusta esa forma de narrar que tiene Ramón, y que ya dejó bien asentada con la publicación de Eras la noche, libro que por cierto me han mandado y que no tengo ni idea de quién ha sido. Pero bueno, es un buen cuento, es una buena historia, se hace corto. Entenderán ustedes que estamos hablando de un libro como objeto de coleccionista, un libro fetiche, no un libro, digamos, no es un libro que vayamos a encontrarnos en muchos sitios, porque además es una edición muy limitada, es una bonita edición, pero muy, muy limitada, y me imagino pues que si no lo ha vendido todo, pues estará a punto de hacerlo.
Pero esa también es la belleza, ¿no? La riqueza de este ejemplar, porque ahí hay que hablar también del trabajo de los impresores, del trabajo de la gente que se dedica a currarse el libro con las manos, la tinta, las manos que huelen a tinta, y eso que se llama el fantástico oficio del tipógrafo, que ya en estos tiempos de informática es otra historia, ¿no? Pero los maquetadores, la editorial, en fin, todo eso queda muy bien. Y también forma parte de una colección de libros que si ustedes bueno, tienen a bien, pues pueden ir investigando, si tienen a bien, si tienen dinero, porque no es un libro para pobres, el que estamos lo dice un pobre. Así que bueno, yo le voy a ceder la palabra a Ramón y fundamentalmente a ustedes, que me imagino que intentarán mantener esto es un diálogo con el autor, se llama este acto, ¿no? Yo como dialogo mucho con el autor, pues no sé si hoy me voy a meter o no en el diálogo, pero sí que se lo cedo amablemente a todos y a todas ustedes para que tengan a bien lincharlo, si es preciso, o darle el cariño que yo creo que merece. Así que muchas gracias y buenas noches. Sí. Bueno, ya que estamos en un lugar seguro, antes de los agradecimientos y todo, voy a empezar por aquí. Estamos en un lugar seguro, no pasamos frío, no tenemos hambre, estamos casi, parece, acabando con esta cosa de la mascarilla y del COVID. Pero yo, antes que empezar, y para que pensemos en lo bien que estamos, os pediría un minuto de reflexión no sobre los ucranianos en general, sino sobre aquellos seres humanos que están tratando de sobrevivir y de vivir en paz mientras que le están cayendo las bombas encima o tienen que estar huyendo de sus casas. Y también de los rusos que están dando una demostración de coraje, de valentía, oponiéndose a las decisiones de su propio gobierno frente a la masacre y que están pagándolo con arrestos, cárceles y palizas. Entonces, os voy a pedir un minuto de silencio por ello, de silencio, de reflexión por ello, ¿vale? Bueno, y ahora, después de que creo que este merecido reconocimiento, gracias, señor alcalde, amigo Manuel Fernando, gracias a todos los que estáis aquí y especialmente a aquellos que habéis demostrado el arrojo de comprar un libro de 30 euros, lo cual significa que tenéis cierta confianza en mí, ¿no? Entonces, eso yo lo tengo que agradecer enormemente y lo agradezco enormemente. Os voy a hablar un poquito de las personas que han contribuido a este libro porque me parece lo más importante. Y después, vosotros me hacéis preguntas sobre lo que más curiosidad os suscite con respecto a esta historia. En primer lugar, al editor. El editor hace, como ha dicho Fernando, libros para ricos o para gente con posibilidades económicas o maniáticos de la colección, pero su empresa es meritoria porque yo estoy convencido que él le pierde dinero a los libros. Con el número de ejemplares que saca, al precio que lo saca, yo creo que no puede compensar los gastos enormes que lleva una edición de este tipo.
No se trata de una edición industrial, yo no entiendo de edición, pero no se trata de una edición industrial, es un libro que pasa por distintos procesos, muchos de ellos artesanales, en distintas empresas, lo cual encarece el producto terriblemente. Este libro se vende al público en 35 euros, lo podéis ver en la página de Pandora, de la editorial Pandora, y sale de coste de producción unos 26, creo que sale, 26 euros y pico, porque ha sacado 6 números de esta colección y en total, pues no sé, serán 2.000 o 1.500, no sé, y sale ese precio. Yo le he dicho, hazme 50 ejemplares más para mí, porque se me van a quedar muchos amigos sin tenerlo, que yo sé que me van a poner la cara colorada, pero no puedo evitarlo. Y me ha dicho que sale 42 euros, si hago 50 ahora. Además, es inviable, ¿no? Es imposible. Pero en fin, yo estoy muy orgulloso de que este editor le gustara mi cuento, de que invirtiera su dinero en él y sacara esta pequeña joyita que es el libro, ¿verdad? Yo creo que los que lo habéis atrapado, pues habéis comprado una obra que va a ser una pieza de museo prácticamente. En segundo lugar, le quiero dar las gracias al ilustrador, que es un pintor de Santander, que aunque lógicamente no está aquí porque no puede desplazarse de tan lejos, puede, pero no puede, ¿sabes? Que ha hecho unas ilustraciones magníficas. Y le quiero reconocer su mérito, porque estas cosas después circulan por internet y igual lo ve, ¿no? Entonces, me parece que es muy, muy importante que su trabajo sea también distinguido. Por supuesto, el prologuista, como ha dicho Manuel Fernando, que es un magnífico pintor de San Roque, un dinamizador cultural durante toda su vida, que ha hecho cosas magníficas en la cultura, sobre todo en la parte literaria, del desarrollo literario en nuestra provincia. Y, como ha dicho Fernando también, además de un magnífico pintor, escribe de maravilla. Y ha captado el espíritu de la obra en su prólogo. No, es decir, no ha hecho un prólogo académico, sino que ha hecho una especie de aperitivo del plato que viene después, lo cual está muy bien, porque ha captado muy bien el sentido de lo que yo quería expresar. Y ¿me queda alguien más? Pues, a la persona que iba a venir hoy a estar conmigo aquí también, a Francisco Núñez, porque la inclemencia meteorológica pues lo ha hecho dudar de si sería conveniente venir o no. La verdad es que estuvimos por un momento pensando en suspender esto, pero como sabemos que el cielo amenaza mucho, pero después no llueve, pues nos hemos tirado para adelante y aquí estamos, ¿no? De todas formas, yo le agradezco a él enormemente su compromiso de venir aquí a estar hoy conmigo dando la cara por mi libro. Francisco Núñez es el autor de otro título de esta misma colección. Y un gran amigo mío desde hace muchos años. Cuando él fue ganador del premio Luis Berenguer de novela, al año siguiente yo fui finalista. Bueno, me parece que en la parte de los agradecimientos no me queda nada más. El libro está completo, todos los que han contribuido a su creación. Por último, voy a nombrar a Alejandro Pérez Guillén. Alejandro Pérez Guillén es un poeta del pueblo hermano de Benalup que le propuse que estuviera aquí también conmigo, y no está aquí por motivo del agua, sino porque le ha salido otra cosita donde le hace un homenaje a una tía suya, o no sé, y por la cosa familiar pues le ha dado preferencia a eso, y yo también lo comprendo. No obstante, él se ha tomado la molestia de escribir un par de folios, poca cosa, una carilla y media, dos carillas, pero es tan denso, tan hermoso, tan profundo, que yo lo voy a leer como si él estuviera aquí, ¿verdad? Y además me va a ahorrar trabajo a mí, porque no tengo que escribir nada. Bien, entonces os voy a leer el comentario que hace Alejandro Pérez Guillén a dos hermanos Leg. Dice Alejandro: me gustan los libros que crecen hacia adentro, aquellos que te zarandean el cuerpo de improviso
y no hay forma de que puedas mantenerte en pie. El desequilibrio hace más interesante el recorrido. Tú no sientes sensación de peligro, sino cierta gracilidad para la aventura. Quien se mantiene firme a tierra es incapaz de descubrir las alas sobre la espalda, es incapaz de alzar el vuelo y rozar los sueños con la punta de los dedos. La palabra es una semilla que va calando poco a poco y cuando nos queremos dar cuenta ya no hay escapatoria. Así me atrapa la prosa envolvente de Ramón Pérez Montero. Dos hermanos legos arranca con un prólogo de Juan Gómez Macías que imita la pluma del autor y se presenta como un aperitivo que degustamos con los ojos, como una joya que se desnuda en el cuello de una dama, como una roca lamida por el viento que se abre alegre a la caricia. Se inserta en la bruma enmarañada de la sierra y de la noche, en esa atmósfera que te impide discurrir con lógica, en esa locura cargada de raíces que se enredan en los tobillos hasta hacernos tropezar con el temor, con las supersticiones, con una oscuridad de niebla en la que el misterio campa a sus anchas. Ramón Pérez Montero nos lleva a la garganta del Cuervo en el término municipal de Medinasidonia y construye con la palabra una leyenda que ha ido pastando con las ovejas durante el tiempo. Un monasterio de carmelitas descalzos abandonado que se va poblando de demonios, de lujurias, de pecados. Como todo cuento que se precie, empieza y termina con los mismos elementos. Un fraile hincado de rodillas que se confiesa culpable de ser humano. Una estructura circular que no se agota, que dibuja un paisaje lleno de secretos y de asombros, que suelta entre la maleza el hilo de un ovillo para que tiremos de él, desenredemos otras historias. Un sendero abierto que dispone de caminos infinitos, como un pozo del que brota el agua, como un río que canta bajo la sombra de los árboles, como unos pájaros que hacen temblar las ramas con sus patas. Entre la realidad y la invención aparece un paraje de ensueño. A caballo entre la magia y el milagro se alza la linterna de los frailes, un fenómeno de la naturaleza que empuja a ver una luz en mitad de la madrugada, un foco de intriga a medida que nos acercamos, con la combinación exacta de un lenguaje sacro y profano, de un vocabulario renovado y arcaico, se recrea una época. Caminamos con los protagonistas a fines del siglo XIX. Yo me sabía de memoria esos emplazamientos, ahora están borrosos, distantes. El tiempo enturbia los recuerdos. Este libro me devuelve a la adolescencia, cuando el reloj no era una cadena para las muñecas. Mi abuelo contaba con la casa de campo y los domingos teníamos vía libre para perdernos por el monte. Jugaba con mis primos. Uno se subía a la roca más alta de la sierra y desde allí dominaba el mundo. El resto se arrastraba entre la hojarasca, bajo el escondite de los alcornoques, bajo el amparo de los lentiscos. Había que alcanzar ese promontorio sin ser vistos. Misión imposible. Ramón Pérez Montero se empeña en agitar el folio, sacudirlo con las manos hasta quedar al descubierto la emoción. En primera instancia no advertimos ningún tipo de movimiento. Deja que posemos los ojos entre las páginas. Parece inofensivo. Sin embargo, cuando cerramos el libro ya no somos los mismos. No sabemos qué ha ocurrido. La literatura es capaz de darle colorido a lugares en penumbra. Ahora es la mirada con la que abordamos los sentidos la que nos conmueve. Nosotros seguíamos emboscados, aliviábamos la sed en los manantiales naturales y engañábamos el hambre con madroños. Nos emborrachábamos de soles diminutos como los monjes se lanzaban al vino. Para nosotros era un desafío, para los lectores un desvarío tan bonito como la vida. Me parece un texto magnífico, por eso lo he leído. Un aplauso para el autor. Y yo os voy a dar paso a vosotros. Antes, solamente un pequeño paréntesis. Voy a responder a la pregunta que casi todo el mundo me hace, sobre todo los que se lo han leído ya, porque sé que va a ser la primera que me vais a hacer. Pienso. Entonces, todo el mundo me pregunta, ¿esta historia es verdad? Entonces, tú preguntas, ¿esta historia es verdad? Entonces, yo le digo que sí. Yo digo que sí, porque yo creo, tengo el convencimiento moral de que es verdad.
Pero además tengo pruebas de que es verdad. Esta historia me llega a mí a través de José Suárez. José Suárez era un vecino porque entonces Benalú era Medina, un vecino de Medina Sidonia, que fue concejal de Benalú, concejal y también alcalde pedáneo, no de Benalú, porque entonces no se llamaba Benalú, sino de Casafía. Fue alcalde pedáneo de Casafía. Y fue el encargado de llevar a cabo la colectivización de San José de Malcocinado. Sí, durante la República, el gobierno de la República dio esas tierras a los campesinos y para que se autogestionaran y formaran una especie de cooperativa agrícola y ganadera. Eso era considerado los problemas terribles que él cuenta en sus memorias. Es decir, José Suárez, cuando tenía 80 y tantos años, emprendió la labor de escribir sus memorias. Y esas memorias, la primera noticia que yo tengo de ella me llega a través de Eduardo Ruiz Butrón, que se llevó media vida recopilando información sobre José Suárez, que solamente plasmó por escrito un artículo que sacamos en Puerta del Sol en su momento, pero que él tenía para escribir no un libro, sino la biblioteca José Suárez. Eduardo era un hombre tan curioso, tan ambicioso, tan abarcador, que recopiló información, pero no dio nunca el paso de ponerse a escribirla, ¿verdad? Lo cual es una lástima porque le dedicó muchos años de su vida a esa tarea. El primer contacto que yo tengo con la bibliografía es una copia mecanografiada que él tenía en su casa, que la hojeé varias veces cuando estuve en su casa. Cuando Eduardo ya empezó a sentirse mal, que ya no venía por Medina y tal, en una ocasión, hablando con Salustiano Gutiérrez y con Fran Sánchez Mazo de Benalú, me dijeron, ¿tú por qué no le sugieres a Eduardo que nos pase el testigo, ya que él parece que no va a poder seguir con la cosa? Yo me comprometí a darle el toque a Eduardo, se lo di, pero yo creo que Eduardo ya en aquella fecha apenas se enteró. Cuando Eduardo murió, pues ellos, Salustiano, tenemos aquí hoy a Pepi, a su mujer, cuando Eduardo murió, Salustiano y Fran cogieron el testigo y sacaron el libro de las memorias de José Suárez, que está editado por Fran Sánchez de Benalú. Es un libro que se debería presentar aquí, pienso yo. Yo lo dejo caer así al alcalde y a la concejal de Cultura. Yo creo que es un libro interesante para Medina, porque estamos hablando de una parte de la historia de Medina, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y ahí, cuando Fran me regala un ejemplar de ese libro, y entonces yo lo leo completo, ahí me encuentro con la historia de los dos hermanos Legos. Y él lo cuenta como una tradición popular. Es decir, la gente siempre había hablado de eso. Durante casi un siglo, la gente había hablado de las tropelías que cometieron los dos hermanos Legos en el monasterio del Cuervo. El monasterio del Cuervo había caído en desuso. Me parece que se fundó sobre el siglo XVII. Los historiadores que hay aquí quizás me corrijan, sobre el siglo XVII. Creo que el Ayuntamiento de Medina se lo dona a la orden de los Carmelitas Descalzos. El otro día dije franciscanos, Carmelitas Descalzos. Con la condición de que las tierras tenían que estar en explotación. Estuvo en explotación el monasterio y las tierras, con ganadería, con agricultura durante mucho tiempo, pero después cayó en desuso. Y cuando llegó la época de las desamortizaciones, el Ayuntamiento de Medina intentó recuperarlo. Hizo el gesto de recuperar las tierras porque como estaba en desuso, pues no se había cumplido el contrato y se podía rescindir. Los carmelitas descalzos, como suele ser habitual en la gente de iglesia, pues con un rápido movimiento de cintura, pues dijeron, hay que ponerlo en uso nuevamente. Y mandaron a dos hermanos de la orden a que lo hicieran, que son los dos hermanos Legos, que vienen ahí y como se encuentran con un pastel inmenso, sin vigilancia de ningún tipo, sin control de ningún tipo, porque esto para los hermanos, para
para los mandamases de los carmelitas que vivían en la Gran Puñeta, esto era el culo del mundo y diría, bueno, aquello no valdrá mucho. Pues esta gente empezaron a explotarlo, contó con mano de obra barata de los campesinos de ahí, contó con los diezmos de sus rebaños, de cabras, de ovejas, de cochinos, de vacas, sembraban los campos, explotaron el manantial de aguas sulfurosas que estaba a disposición de todo el pueblo y lo explotaron ellos cobrando una cuota y vendiendo el agua sulfurosa, como supuestamente milagrosa, y se hicieron riquísimos los dos. Manejaron una fortuna que ellos era impensable que lo hubiese llegado a imaginar nunca, que la hubiese podido controlar. Y se le despertaron también los apetitos carnales, porque había muchas mozas lozanas correteando por el campo detrás de las ovejas y de las cabras y eso. Cometieron el error de tocar donde no debían. No quiero desmenuzar mucho la historia para los que no la hayan leído. No, pero yo estoy diciendo... Que se encapricharon de alguien que ya estaba un poco más elevado en el rango social y ya eso le trajo unas consecuencias que son las que forman el entramado de la historia, ¿no? El núcleo de la historia. Entonces, como os digo, yo tenía desde el principio el convencimiento moral de que esta historia es real. Hombre, a lo mejor magnificada un poco por la cosa de la leyenda y demás, pero yo creo que en su raíz es bastante creíble que ocurriera algo de eso. Y ya no os doy más la lata, ahora os dejo que me preguntéis lo que queráis. Me encuentro contigo y charlamos un poquito de lo que va la historia, eso estamos haciendo. Entonces, si no tenéis ninguna pregunta o queréis comentar algo de lo que habéis leído, que os ha suscitado vuestra atención, que os parece curioso, no sé, lo digo por entablar un poquito de diálogo. Yo sé que cuesta al principio, pero a lo mejor si alguien se lanza y... ¿Hacia qué año se supone que sucede eso? Finales del 19. Finales del 19. La desamortización de Mendizábal y de las dos cosas. ¿Cuál? El 24 la de Mendizábal. Bueno. ¿Qué es esa la receta? ¿Y la de Maduro? Bueno, pues imagínate tú que... Sí, pues se debió a ver si en el 34 la desamortización, mientras que el ayuntamiento reacciona y quiere iniciar los trámites de recuperación, los otros reaccionan, mandan los dos monjes y los monjes se instalan, pues podríamos usar otros 25 años más, ¿no? Por lo menos. O 30, ¿sabes? En aquella época. Si ahora los ayuntamientos van lentos, imagínate, ¿no? Si con los ordenadores van lentos, imagínate, ¿no? Nos vamos mucho más rápido que un relato. En el libro de José Suárez y Orellana hay 100 historias para hacer 100 cuentos. La mayor parte es autobiográfica. Pero esta me pareció que la que tenía un mayor espíritu beckeriano. Algo de Becker tenía, ¿no? Todo porque de la leyenda de Becker. Y es la que más me gustó. Pero el libro de José Suárez es muy rico, en el sentido de que tiene mucha información interesante de alguien que sufre en su propia carne los destrozos de la guerra, como hemos hecho el minuto de silencio al principio, o alguien que huye de la guerra y cuando vuelve pues brutalmente represaliado, se salvó de milagro. Pero tiene muchas historias y no está bien escrito porque se nota que el hombre es autodidacta, aprendió a leer y escribir por su cuenta. Pero yo creo que Frank y Salustiano han hecho una edición muy digna, se puede leer muy bien. No lo ha perturbado demasiado el texto, sin embargo le han dado una apariencia muy digna, muy legible, muy bien. Lo han hecho muy bien. Y hay muchas historias ahí interesantes. Y cualquiera de sus aventuras se puede transformar en un cuento de este tipo. Pero claro, ya no tiene ese aire de leyenda, ¿no? Son hechos más reales, son hechos que le pasan a él. Puede estar distorsionado por la memoria, por el paso del tiempo, porque de hecho
escribe con 80 y tantos años, era un chaval muy joven cuando huye y cuando vuelve, pero sí, hay muchas más cosas en el libro. El libro es muy interesante, el libro yo creo que toda la gente de Medina lo debería tener, para conocer por qué está ahí, por qué están ahí las de cuatro. ¿Cuál es el origen? Bueno, si nadie se anima, te hago la última pregunta. A mí, habla yo ahora, porque ya preguntaba. Sí, mi hermano. Creo que sí está bien. Tú no puedes entrar a buscar ella para que te escuche un momento. El tema del patrimonio me parece que ahí tiene muchísimo que ver y es una pena que no pase a mano privada. Segundo, que tu libro me parece, no sé si atreverme a decirlo, pero un collage artístico impresionante, porque combina pintura, combina literatura, y me parece increíble. Y tercero, darte la enhorabuena por tu carrera como autor literario, como autor de novelas, autor de cuentos, etcétera, etcétera, que últimamente está desarrollando un montón y quería decirte públicamente. Esas tres cositas, Yo te quería preguntar sobre una cosa. El ilustrador, al ilustrador y a ti, ¿os pone en contacto el editor o tú lo conocías? No. Nos ha puesto en contacto a través del libro, porque yo no lo conozco a este hombre, nada más que a veces luego intercambiado un email. Pero hay mucha sintonía. Sí, claro, porque él ha captado muy bien el espíritu de la obra, ¿no? Yo le paso el cuento al editor se lo pasa a él y le dice ilústrame. Y él se lee el cuento y lo ha captado muy bien el espíritu, lo ha hecho de maravilla. Pero yo no tengo relación personal con él, nos hemos intercambiado un cuantos emails para agradecérselo, para felicitarlo por su trabajo y ya está, porque él ha sido el editor el que se ha ocupado de que haya conexión entre las dos historias, la gráfica y la narrativa. Entonces, ni siquiera te he consultado sobre algunos dibujos. No. Cada uno ha hecho su trabajo. Algunos de los bocetos que le iba mandando el editor me los pasaba y yo veía que iba bien. Tampoco. Pero Ramón, tampoco el editor deja que intervenga el editor con el pintor, no deja que se una, sino que quien decide es el editor. Sí, el editor, como es el que paga, el que arriesga la pasta, pues es el que decide. Es decir, este editor, digamos que no es un editor al uso, es también en cierto modo un creador. Es decir, él coge una historia y la ilustra y lo hace como él ve, porque sabe mucho porque Pedro Tabernero, que es el editor, Pedro lo conoce desde sus años jóvenes. Pedro Tabernero se ha dedicado toda su vida a la edición y tiene un conocimiento de la edición tremenda. Ya hacía las cosas para la Expo, en fin, ha trabajado con la Diputación de Sevilla, ¿no? Con la Diputación de Sevilla ha trabajado muchos años en los proyectos de edición de la Diputación sevillana y es un hombre que tiene un conocimiento grandísimo y sabe darle gusto a las cosas. Entonces, en cierto modo, es un creador. Es decir, no es el típico editor que te pide un relato y lo edita, sino que él crea a partir de él. Busca un pintor que cree que es adecuado para el texto que tiene en sus manos y entre los dos, pues, digamos, él los conjuga y sabe que estas cosas. A mí el resultado me parece magnífico. No solo las ilustraciones, sino el diseño gráfico del libro. O sea que hay ahí un diseñador aparte del pintor, imponiendo cada página en su sitio, dándole una tipografía, dándole unos tamaños, unos colores, una forma. Es muy complejo. O sea, Sí, el editor es él, el editor está verde. Es el que crea un libro. sí, Porque él. creo que él tiene que tener personal. No tiene personal, lo hace personal. Sí, claro. Yo conozco a Pedro Tabernero, como dice Ramón, es una figura a la que hay que ensalzar, porque realmente no es muy normal.
hecho Ramón y otras muchas más. Pero se han reservado una parte para él, para aquello que a él le interesa, donde él quiere intervenir, y esto es por la parte de él. No esta colección solo, otras colecciones que también así. En otras, digamos, tiene también alguna ayuda externa de alguna institución o algo. Pero esta es una particular suya. Y está claro que interviene. No solo que interviene, sino que manda. Yo sé por experiencia que hay proyectos de estos dispuestos que no se han llevado a cabo porque uno de las partes, o el autor, el escritor o el pintor han dicho no. Y entonces dice el otro, dice, pues no, el que dice no ahora soy yo. Y hay historias muy complejas, como todo un libro escrito. Ese libro escrito lo han diseñado plásticamente, el autor se ha retirado y Pedro se ha encontrado con todo un diseño gráfico de una escritura que se ha desarrollado. Y ahora fuera, sigue jugando con el tema y dice, ahora le voy a dar todo el diseño gráfico a un narrador para que lo confeccione una nueva literatura. Entra en un punto de la creación bastante insospechado, porque lo que pretende es, de alguna manera, efectivamente, él ser la cúspide, y por eso hace unas presentaciones de libros tan singulares, lo lleva a Nueva York, como cuando presentaba este libro, los otros seres, yo participé, lo hizo a Alfonso Reyes ese día. Hace ese tipo de trabajo que es bastante insólito para escribir un hombre del siglo pasado, sin duda, y sobre todo de la primera mitad del siglo pasado. Pero bueno, tenemos la ventaja de que podemos hacer artículos de este tipo que algunos para coleccionistas, que realmente no está hecho para coleccionistas popularistas, no hay ni siquiera ejemplares para eso, pero para coleccionistas. Y tiene una gran colección. Quiero decir que hay muchos libros aquí, que si algunos son interesados en el lógico, podéis poner en contacto con él. Sí, el otro día trajo unas muestras. Cuando vino a presentar el libro, al Duque hace 2 semanas trajo unas muestras de otras cosas que hace. Y además se queda con todas las ilustraciones y creo que tiene una colección de